Bueno, yo pido perdón a la audiencia por la insistencia, a veces en ciertos temas, pero es que esa es la misión que el Señor ha puesto sobre mis hombros. Yo insisto en que podemos tener básicamente dos relaciones con Dios, una de tipo religiosa, si se quiere, inclusive hasta doctrinal y teológica, muy intelectual, muy profunda en el estudio, pero la que Dios quiere es una relación personalizada y personal con cada uno de nosotros. Quiere decir que la relación de Moisés se va a parecer en algunos aspectos solamente a la mía, pero en el resto va a ser muy diferente, y así con cada varón de la Escritura. Hoy vamos a ver a otro varón del Antiguo Testamento con el título de El toque transformador de Dios. Vamos a hablar de Jacob, de sus conflictos, los que están en el capítulo 32 únicamente porque el pasaje es bastante extenso. Sabemos que Jacob tuvo bastantes inconvenientes en su vida porque tomó en sus fuerzas muchas decisiones que si las hubiera hecho de otra manera, más espiritual, habrían salido distintas. Pero el Señor usó todo esto, primero para dejarnos una lección a nosotros, que es lo que vamos a ver hoy. Segundo, para mostrar que para Él no hay nada imposible. Y tercero, para demostrarnos lo que ocurre cuando Dios toca a alguien. Dije capítulo 32 de Génesis, vamos a empezar por el versículo 13. Y vamos a ver algunas circunstancias de la vida de Jacob. Aquí, en este versículo, Jacob está regresando de la tierra de su tío Labán, donde se casó y tuvo hijos y hizo crecer sus ganados. Pero recordamos que los métodos de Jacob no eran los más espirituales, sino que él con mucha frecuencia hacía honor a su nombre. Jacob quiere decir literalmente suplantador, o el que toma por el talón. La connotación queda más clara cuando ambos conceptos los llevamos a una palabra que usamos hoy frecuentemente, que es la de tramposo. Jacob era un tramposo. Le hizo trampa a su padre para conseguir la primogenitura, a su hermano para aprovecharse de una necesidad física de él, aunque Esaú no fue que diera mucha resistencia ni mucho menos, no estamos justificando a Esaú, pero ese no era el método para que Jacob obtuviera los derechos de primogenitura, fue toda una trampa. Igual ocurrió después cuando quiso hacer crecer sus ganados, entonces usaba una treta y usaba otra, y efectivamente lograba cosas, pero todo en la fuerza humana. Vamos a ver hoy a Jacob como resultado de todos esos esfuerzos humanos, sin contar con la ayuda de Dios, a pesar de que el Señor le había manifestado a través del sueño de la escalera hasta el cielo, y otra manifestación que tuvo Dios con Jacob, que él iba a heredar la promesa que Dios le había dado a Abraham. Empieza el pasaje que vamos a considerar, versículo 13, diciendo así: durmió aquella noche, la noche en que regresaba a encontrarse con Esaú, y tomó de lo que le vino a la mano un regalo para su hermano Esaú. Este no es un regalo de simplemente reencuentro. Aquí Jacob está queriendo minimizar un choque que él se imagina que puede ocurrir en forma inclusive violenta, por cuanto Esaú debería estar furioso por el robo de esa primogenitura, los derechos que le quitó con esa primogenitura, y entonces Jacob trata
de usar nuevamente sus famosas estrategias que yo llamo jacobinas a diestra y siniestra. Miren lo que hace. Versículo 14 y 15. ¿Qué escogió? Pues nada menos que 200 cabras, 20 machos cabríos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 borricos. Esto suma más de 500 animales. Nos puede dar una idea de la riqueza de Jacob, pero también de la necesidad urgente de congraciarse con su hermano, y por tanto escoge un rebaño amplio, muchísimas cabezas de ganado. Aquí podemos empezar a sacar ya conclusiones. Nuestra vida puede parecerse en algunos aspectos a la de Jacob el tramposo. A veces buscamos lograr nuestras metas a punta de trampas, pequeñas, medianas o grandes. Jacob, por ejemplo, buscó el logro de poder a través de la primogenitura, lo mismo el logro de posesiones. Después también hizo trampas, se la hicieron a él. Labán, él estaba buscando el amor de Rebeca y terminó con Lea en primer lugar, pero él empieza a hacer también una serie de transacciones un poco tramposas para conseguir el amor de Rebeca. Entonces, poder, posesiones y amor son tres directrices que marcan la vida de casi todos los hombres sobre el planeta Tierra. Todos queremos tener control y poder, queremos tener posesiones terrenales aquí que nos hagan, entre comillas, la vida más cómoda, y queremos tener un corazón rodeado de amor y no lastimado por él. Digo yo que de alguna manera siempre nos vamos a parecer a Jacob, y también los esfuerzos que hizo él, porque eran esfuerzos propios, fuerza de hombre, para lograr metas propias. Aquí el Señor no le había mostrado nada de esto. No estoy diciendo que el Señor no permitiera que Jacob consiguiera posesiones o esposas, pero es lo que hacemos nosotros en nuestra vida cristiana, entre comillas. Muchas veces entonces nos esforzamos por obtener una carrera, un título, o un puesto, o un conocimiento, o entrar a una iglesia que sea cómoda para nosotros, conseguir una esposa, o mantener un matrimonio, lograr unos hijos. Y lo último que hacemos es, después de esforzarnos mucho, es decirle: Señor, bendice este esfuerzo. Lo que hizo Jacob. No hemos consultado con Dios, no el qué y no el cómo. Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? ¿Y cómo quieres que lo haga? Algunos dirán: pero Fernando, es que para eso tiene uno que tener un conocimiento muy amplio de la palabra y también saber oír la voz de Dios. Yo les digo: es correcto. Entonces la razón es, más bien, en vez de esforzarnos con tantas cosas humanas, ¿por qué no pretendemos más bien crecer en el conocimiento de Dios para poder oír de su propio corazón cuál es la voluntad para nosotros? Yo me pregunto cuántos cristianos que se casan dentro de la iglesia le han preguntado: Señor, ¿y tú quieres que realmente yo me case? ¿O quizás me quisieras soltero? Pues creo que la respuesta del Señor sería que la gran mayoría se casarían, pero que uno que otro de vez en cuando se debería quedar soltero. Ahora, el planteamiento es: ese que se casó cuando la voluntad de Dios era que fuera soltero, ¿cómo será su vida de casado? Entonces, de pronto, empieza a alcanzarnos las consecuencias de tomar malas decisiones en la vida. Y es lo que está pasando en este instante en la vida
de Jacob. Había hecho y deshecho, había logrado muchas cosas, pero ahora se estaba dando cuenta que la vida empieza a devolver lo que se sembró. Él había hecho mal con su hermano y ahora existía una angustia muy grande con respecto a ese encuentro. Eso se lo corroboran los siervos más adelante. Pero aquí, entonces, sigue con sus tretas, Jacob, le dice. Tomó este rebaño de 500 cabezas y más de ganado, dice el versículo 16, lo entregó a sus siervos, cada manada por separado, y dijo a sus siervos, pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Mandó al primero, si mi hermano Esaú te encuentra y te pregunta, ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás, es un regalo de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. También él viene detrás de nosotros. Jacob está preparando embajadores de paz. Él sabe que él no puede dar la cara de una vez en forma descarada, sino que la respuesta blanda quita la ira. Entonces va a llevar unos presentes que ablandan el corazón de su hermano, porque tiene entendido que su hermano está furioso con él. Eso es por lo menos lo que supone y lo que las murmuraciones le traen a los oídos. Entonces toma el rebaño y lo reparte en tres, dice aquí el versículo 18. Entonces dirás, es un regalo de tu siervo Jacob que envía a mi señor Esaú, también él viene detrás de nosotros. Mandó también al segundo, al tercero y a todos los que iban detrás de aquellas manadas. Esto mismo diréis a Esaú cuando lo halléis. Y diréis también, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, pues Jacob pensó, apaciguaré su ira con el regalo que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá así me perdone. Vamos a ver más adelante que Jacob había hecho una oración a Dios, pero aquí en este momento ha olvidado que Dios es su ayudador. En este momento él está preparando herramientas humanas. Este es el método jacobino que usamos para recomponer nuestros errores. Cuando vemos que se nos viene encima las consecuencias, entonces afanosos, turbados, buscamos soluciones humanas. En medio del estrés, de la ansiedad y de la culpa, olvidamos que Dios está con nosotros y inventamos estrategias humanas. Versículo 21. Pasó pues el regalo delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Este versículo parece que nos mostrara a un Jacob tranquilo. Bueno, ya tengo el regalo, estoy tranquilo. Pero vamos a ver que en el siguiente nos muestra que no durmió sino solamente una parte de aquella noche. En realidad solo descansó una parte de la noche. Quiero hacer énfasis en eso. O sea que Jacob estaba muy inquieto, estaba con el corazón en la mano, estaba visualizando cómo iba a ser el encuentro estresante. Pero porque él no sabía que su oración de poco antes, que no hemos leído, vamos a leerla ahora, estaba a punto de ser contestada. Solo que no a la manera jacobina, sino a la de Dios. Vamos entonces a grabarnos hasta aquí la primera gran conclusión. Cuando el ser humano, en este caso el creyente, el cristiano, olvida la ayuda de Dios y apela a las cosas humanas, puede bien llamarse método jacobino. Miren la oración que había hecho Jacob a Dios. Está en Génesis 32, versículos 6 al 12. El mismo capítulo, pero antes de lo que habíamos leído.
Dice, los mensajeros regresaron a Jacob y le dijeron, fuimos a ver a tu hermano Esaú, él también viene a recibirte y 400 hombres vienen con él. Miren lo que puede hacer la información mal dada. Aquí no le están diciendo que venía furibundo, pero la conclusión parecía ser que Esaú venía armado hasta los dientes, venía con un ejército. Entonces, versículo 7, Jacob sintió mucho miedo y se angustió. Distribuyó en 2 campamentos el pueblo que tenía consigo y las ovejas, las vacas y los camellos. Él era experto en estrategias. Él pensaba con claridad, discernía muchas cosas y entonces inmediatamente buscaba la estrategia. Dividió el campamento con un propósito que nos va a decir aquí. 8. Porque pensó, si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Astuto. Versículo 9. Luego dijo Jacob, ahí viene la oración, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. O sea, Abraham el abuelo y el padre biológico. Señor, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Aquí en este caso, por primera vez, parece haber oído la voz de Dios y obedecer consecuentemente. Se regresó a donde Esaú, no fue un capricho. Versículo 10. No merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has tratado a tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora tengo a mi cargo 2 campamentos. Líbrame ahora de manos de mi hermano. Pongan, por favor, su vista en este versículo. Líbrame de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. O sea, le matara a las esposas y los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar, que por ser tanta no se puede contar. Aquí estaba reclamando la promesa para Abraham, para Isaac y ahora para Jacob. Señor, como tú me vas a dar la descendencia de Abraham, entonces a ti te corresponde librarme de cualquier peligro que amenace mi vida y mi descendencia. Hasta ahí la oración fue correcta, perfecta, pero vemos que se le olvidó. Volvió a buscar estrategias humanas. Génesis 32, 22 nos decía que Jacob había dormido toda la noche, pero el versículo 22 nos dice, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc. Los tomó pues y los hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Sigue repartiendo estratégicamente sus posesiones para que al menos le quede una parte si es atacado. Versículo 24. Así se quedó Jacob solo esa noche, pero no pudo dormir porque dice, y alguien luchó con él hasta que rayaba el alba. Un hombre, un varón, dicen otras versiones. No nos dice la Biblia cuál es el nombre propio de este varón que empieza a luchar con Jacob varias horas durante esa noche. Asumimos que por lo menos a partir de la medianoche hasta la madrugada estuvieron luchando. Y aquí viene una enseñanza práctica. Muchas veces, sin darnos cuenta, nosotros estamos luchando contra Dios en medio de la oscuridad. Pero ¿cómo así que luchando contra Dios yo no me atrevería a pelear contra Él? Hermanos, luchamos con Dios cuando nuestra voluntad no es la de Él. Cuando Él nos ha expresado claramente qué es lo que quiere, ven y sígueme, ven y sírveme, sirve en tal parte, lleva este dinero a tal parte.
y nosotros no hacemos caso. ¿Será que Dios sí me habló? ¿Será que me estoy imaginando todas estas cosas? Debiéramos decir, amén, tengo alguna duda, pero yo pienso que esta es la voz de Dios. Vamos a corroborarla con alguien que me ayude. Hermano, venga, oremos los dos, acompáñenme usted que tengo este predicamento. Quiero saber si es que Dios me está guiando hacia allá o hacia acá. Ayúdeme, por favor. O pastor, ¿usted cree, pastor, que el Señor me acaba de hablar? Pero es preferible pensar que Dios sí habló y buscar confirmación y no descartar algo que Dios puede estar mostrando ya varias veces y nosotros seguimos empecinados en que no lo oímos. Luchamos con Dios cuando Él nos muestra algo que no seguimos. Luchamos con Dios cuando no aceptamos alguna parte de nuestro ser. Esto tiene que ver mucho con esa parte estética que tanto valoramos nosotros. Nos paramos frente al espejo y algún aspecto de nuestro físico no nos agrada y queremos cambiarlo. Pero resulta que se nos pasa por alto que el Señor nos hizo así. Entonces, puede que cosas no sean tan críticas unas como otras. Por ejemplo, si estoy pasado de kilos, puede que sea una buena idea hacer una dieta y ejercicio. No creo que eso sea antibíblico. Pero otra cosa es que yo me mire al espejo y diga, me voy a colocar unas prótesis de silicona porque no tengo suficientes bíceps o tríceps o cola o piernas o lo que sea. Esa parte de vanidad ya es una lucha indirecta contra Dios. Y es por eso que tantos que se están sometiendo a cirugías estéticas de vanidad están recogiendo también consecuencias bastante dolorosas y molestas. Debemos aprender a aceptarnos físicamente, hermanos. Si Dios hubiera querido, nos habría hecho más agradables físicamente, más altos, más bajos, más gruesos o más delgados. Pero no lo hizo. Aún la barba para los judíos era algo intocable. En Levítico se habla exclusivamente de que el varón no debía despuntar su barba, y por eso vemos que los judíos la usan larga. Así la mandó el Señor, así debía mantenerse. No debemos caer en el literalismo a ultranza, diría yo. Esto no es para presentar una discusión doctrinal, ni mucho menos, pero sí por lo menos para aceptar este concepto que estoy transmitiendo. Aceptemos un poco más la vida que nos ha tocado vivir, con más contentamiento y más aceptación. Señor, esto no me gusta mucho, pero lo mandaste tú, lo acepto. Si tú quieres que yo lo cambie, muéstrame, Señor. De otra manera, yo creeré que esa fue tu voluntad. Luchamos con Dios cuando no estamos comprometidos con Él y sus cosas. Ustedes me dirán, esto tiene que ver entonces, por ejemplo, con la iglesia. Yo digo, sí, amén. ¿De qué sirve que yo esté asistiendo a unos sermones que se me olvidan al cabo de media hora, de los cuales no guardo absolutamente ninguna enseñanza, y sin embargo me digo que soy cristiano? Y entonces cuando viene la prueba de lo que el Señor me dio como enseñanza, yo pierdo la prueba porque no estoy comprometido con Él y con sus cosas. Tengo que estar comprometido con mi iglesia, con mi enseñanza, con mi trabajo espiritual, con los dones que Él me dio, y con el camino que quiere que yo camine. Porque de otra manera nos estamos oponiendo a Dios. Entonces, en la lucha de Jacob con el varón está representada esa parte de nuestra humanidad. Porque Jacob venía contendiendo con Dios y no se había dado cuenta. El Señor ahora quiere bajar
y transformar la vida de Jacob, dándole una enseñanza que no olvidará, porque le va a durar por el resto de su vida. Versículo 25. Cuando aquel hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras luchaba con él. Este es uno de esos pasajes difíciles de explicar en su totalidad. Hay una nota en un diccionario bíblico que dice que incluso Lutero anotó tal como lo estoy diciendo yo. Pasaje difícil y oscuro. Esta frase que inicia el versículo 25 nos pone a pensar, ¿cómo así? Cuando aquel hombre vio que no podía con él, ¿cómo así? Pero luego no es Dios el que está luchando con... Primero, ¿cómo es que Dios, al cual ningún hombre puede ver, está luchando cuerpo a cuerpo con otro hombre? ¿Cómo es que Dios no lo vence de buenas a primeras, en el primer segundo? ¿Y cómo es que esta frase dice que Dios no podía con él? Yo creo que aquí el error consistiría, ese es mi parecer, no lo estoy sentando como doctrina, que estamos pensando en la lucha presente, o sea, la de esa noche. Pero a mí se me ocurre que aquí lo que está diciendo es que Dios vio que Jacob era tan terco que ya le había enseñado de muchas maneras a caminar el camino de Dios, pero Jacob no daba su brazo a torcer. O sea, en ese sentido, Dios no podía, por los métodos que había usado, enderezar el camino. Ahora, entonces, iba a usar un método un poco más drástico. Tocó en el sitio del encaje de su muslo, es decir, su cadera, en la ingle, y se luxó esa cadera. Eso produce dolor, pero más que dolor, lo que produce automáticamente es cojera, inmediata cojera. Y la historia sagrada nos demuestra que Jacob, a partir de ese momento, usa un bastón. Tiene que apoyarse sobre la tierra, como recorderis de esta batalla con este varón. Entonces, cuando nosotros no queremos entender por las buenas, entonces viene Dios a tocarnos, a tocar el toque divino, a veces con dolor y a veces con limitación. Entonces una enfermedad puede que no ocurra, de hecho, no ocurre por casualidad, y si estamos en la cama, acostados una semana, un mes, preguntémonos, ¿será este el toque de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere decirme aquí? Porque el toque a Jacob tenía varios propósitos. Por otro lado, mostrarle que él era un simple ser humano, que solamente con una pequeña caricia de Dios ya quedaba transformado y limitado. Tercero, a mostrarle cuánta limitación hay en la carne, cuán delicado es el ser físico del hombre, que por esa razón es que el hombre debe procurar fortalecer el ser espiritual, porque a su toque, al toque de Dios, perdemos siempre una porción de humanidad limitante, pero ganamos una porción de espiritualidad liberadora. Jacob, a partir de ese toque, ahora va a ser completamente transformado en otra persona. Ya deja de ser el tramposo, el suplantador. Nos lo va a explicar un versículo adelante. Con frecuencia no notamos que la carnalidad siempre es pérdida, que esa sensualidad, que esas emociones nos mantienen demasiado aterrizados y no podemos ver, comprender y percibir el mundo espiritual. Y no entendemos con frecuencia que tener algo menos carnal es el inicio de algo muy grande espiritualmente. Versículo 26. Y dijo, este es el varón, déjame porque raya el alba. ¿Cómo así que déjame?
¿Cómo así que Dios está atado por un hombre? Es increíble, pero cuando descubrimos ese secreto, es una lástima que no nos aferremos más desesperadamente a Dios. El Señor nos habla, el Señor Jesucristo, de la viuda insistente. Es esto, es un Jacob abrazando a Dios y no dejándolo ir. Y le dice así: no te dejaré si no me bendices. Ya aquí Jacob estaba entendiendo y percibiendo con quién estaba luchando. Tenía alguna idea, por lo menos. Y por consiguiente, se aferra con más fuerza. Una enseñanza para nosotros. Cuando estemos en alguna situación espiritual, fuerte, golpeadora, dolorosa, o donde vemos que hay que hacer batalla espiritual, aferrémonos desesperadamente a Dios. Versículo 27. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Bueno, nuevamente, no caigamos en el error de leer todo literalmente. Porque, ¿cuál es tu nombre?, es una pregunta muy sencilla. Entonces, ¿pero cómo así? ¿Otra vez Dios no sabía con quién estaba luchando? No, hermanos. Recordemos que en la costumbre oriental, el nombre describe la esencia de la persona. Aquí, como el nombre de Jacob significa tramposo, el Señor lo está llevando sutilmente a confesar su pasado pecador para poder bendecirlo, más o menos como esto. Bueno, Jacob, ¿y tú tienes algo importante que decirme sobre tu vida? ¿Tu nombre te dice algo? Sí, Señor, yo soy el tramposo, el suplantador. Me acuerdo de todo lo que he hecho sin ti, Señor. Entonces le dice: Jacob. Versículo 28. Entonces aquel hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, el tramposo, sino Israel, el que quiere decir el que lucha con Dios, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Más o menos lo que quería decir es esto: el que quería muchas cosas de este mundo y para lograrlas usaba toda clase de trampas anti-espirituales, ahora va a ser llamado el que lucha al lado de Dios y vence, porque ya ahora va a dejar de luchar solo y va a andar como Enoc, caminando con Dios. Y aún así, este último sentido, el que lucha con Dios y vence, tiene dos sentidos profundos. El primero es que a pesar de sus argucias en su vida, en vez de confiar en Dios, terminó luchando contra Él y logró la bendición aún en el pecado por su persistencia. O sea, que Jacob en medio de todo tenía algo de fe. No podemos decir que no la tenía. De alguna manera conocía algo del carácter de Dios, se aferró a Él y por esa persistencia logró una bendición. Ahora sí, por la derecha, directamente de Dios, no como la primogenitura que fue con tretas. Ahora sí el Señor lo bendice para el resto de su vida. Y segundo, el que lucha al lado con Dios es porque aprendió el secreto de que al luchar al lado de Dios, con la ayuda de Dios, ahora podría vencer en su vida espiritual para lograr el plan que Dios tenía para él. Qué profundo que es este pasaje, porque describe nuestras batallas espirituales, describe como cristianos nuestra vivencia como carnales, cuando lo hacemos todo con nuestras fuerzas, y después describe nuestra vivencia como espiritual cuando ya dejamos de tenerle miedo a Dios, dejamos de contender con Él y ahora el Señor está de nuestra parte. Siempre ha estado, pero ahora podemos verlo. Por eso termina con estos dos versículos 29 y 30. Declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob. ¿Por qué me preguntas por mi nombre?, respondió el hombre, el varón, y lo bendijo allí mismo. Ahora le da la bendición. Ustedes dirán, pero no le dijo el nombre. Sí le dijo, mire, versículo 30. Jacob llamó Peniel
a aquel lugar porque dijo, he visto a Dios cara a cara, he visto a Dios, sí le dijo el nombre, cara a cara, y ha sido librada mi alma. ¿A quién vio? Pues no al Dios invisible que no se puede ver, al Dios que mora en luz inaccesible. A Dios nadie lo ha visto, dice el Señor Jesucristo. Pero Jacob vio a la imagen viva del Dios vivo, que es el Cordero de Dios. Por eso el Señor le reveló su nombre, es decir, su naturaleza de Salvador y Libertador. Por eso dice, ha sido librada mi alma. Mire que no dice mi vida. Ya su vida física dejó de importarle. Ahora le importa su alma. Se encontró con el Salvador en pleno Antiguo Testamento, con el anticipo de lo que el Señor Jesucristo iba a hacer con cada uno de nosotros, y lo vio tocando su vida, no solamente su cadera, no solamente dejándole una marca física para recordarle el poder de Dios, sino que le dejó una marca indeleble en el espíritu y en el alma, por lo cual Jacob entonces ahora se convierte, es completamente transformado de ese varón tramposo y carnal, ahora en el carácter de un verdadero patriarca de Dios que va a cumplir el plan que Dios tenía trazado desde Abraham para llevar a su simiente hasta la de ser el pueblo de Dios. Y el Señor entonces le muestra aquí que siempre estaría con él cuando lo fuera transformando hacia el carácter de patriarca. Bueno, esta enseñanza entonces es completamente aplicable a nuestra vida cristiana. No sé si tú has tenido un encuentro personal con Dios o no. Si no lo has tenido, búscalo, pídelo. Y si lo has tenido, replantéate cómo fue ese momento y valóralo. Porque cuando Dios se acerca a ti, siempre algo pasa. Algo en ti es cambiado y es tocado. Algo en ti, y no solamente físico, si fue una enfermedad, si fue una pérdida material o una pérdida afectiva. Esa es la parte externa, esa es la cadera del cristiano. Pero interiormente, el carácter de Israel empieza a manifestarse a través de lo que es el creyente espiritual. No sé si recuerdes qué pasó en esa enfermedad o en esa pérdida, pero en ese momento el Señor te tocó y quiso mostrarte lo que es la espiritualidad en tu vida. Así que, por favor, de aquí en adelante, cada vez que el Señor se acerque a ti, que puede ser este mismo momento, abre tu corazón, porque quizás quedes cojo de algo, pero vas a quedar pleno interiormente y vas a ser llamado entonces el que lucha al lado de Dios. Todas sus batallas de aquí en adelante son junto con Dios. Él es tu bandera, Él es tu estandarte, Él es el que va adelante de toda batalla. Amén y amén.